¿Sabías de los saqueos de las huacas de Moche al norte del Perú durante y después de la conquista española? Hola estimados amigos apasionados de la historia, este va a ser un recordaris sobre los hechos ocurridos al norte del Perú ya en la época después de la caída del Tahuantinsuyo. Aunque actualmente se defiende por los hispanistas la posición de los saqueos en ese tiempo, es aceptado que una de las principales motivaciones de la invasión española de los Andes fue sin duda el afán por la búsqueda de metales preciosos. Es así que, informados por los indígenas de Panamá que al sur de Tierra Firme había un reino donde los hombres comían y bebían en platos de oro, se organizaron expediciones de conquista. Así, Blasco Núñez de Balboa y Pascual de Andagoya fracasaron inicialmente, pero no es hasta Francisco Pizarro que se llegó al anhelado reino que luego llamaron Pirú, imponiéndose al verdadero nombre el Tahuantinsuyo. Se puede indicar que todo empezó en Coaque, Ecuador, y que después del oro de rescate por Atahualpa vendría el reparto del Cusco, pero para cumplir con las entregas de las joyas se desmantelaron los templos, y así los cronistas mencionan expediciones para ir a recoger el oro de Pachacámac y de todos los rincones del imperio. Pasada esa euforia, no había más oro que repartir, y se presionó a los nativos para que informasen acerca de nuevos lugares, sean templos o tumbas. En este afán para obtener más, se perseguía a los indígenas y en algunos casos se les torturaba. Esta fue una de las distintas causas, no la principal, del rompimiento de la alianza que habían sostenido españoles y cusqueños para enfrentar a Atahualpa, lo que produce también la rebelión de Manco Inca. Acabada la guerra, se empezó a buscar metales preciosos por todo el Tahuantinsuyo, y con ello las actividades mineras empezaron, pero que no se compararían con las de Potosí. Debido a la ausencia de grandes yacimientos naturales de metales preciosos en la costa norte, se desarrolló la huaquería. Desde los tiempos de Formativo, la costa norte fue un importante centro metalúrgico, desde las culturas Vicús, Moche y Lambayeque hasta la Chimú. El desarrollo tecnológico alcanzado permitió que realizaran una variedad de aleaciones de cobre y plata, cobre y oro y de cobre, plata y oro, llegando con ello a dominar el dorado y plateado de superficies. Las técnicas de fabricación fueron laminado, martillado, recodado, forjado, vaciado, granulado y la unión mediante soldaduras. Para decorar los objetos, los artesanos norteños utilizaron las técnicas de repujado, cincelado, embutido, calado, recortado, pintado y satinado. Así las manos de los artesanos norteños crearon máscaras, coronas, orejeras, narigueras, mentoneras, collares, sujetadores, alfileres, lentejuelas, etc. Para muestra, podemos admirar los ajuares funerarios de las tumbas reales Moche de Zipán y Lambayeque de Batán Grande. La parafernalia de los señores de la costa norte deslumbró a los incas, quienes eran parcos y austeros en su atuendo, y es a partir de este momento en que los incas se doran y copian la magnificencia de los señores de la costa norte. Para ello se llevaron a los artesanos plateros a trabajar en el Cusco y a otros lugares de la sierra. Las fantásticas descripciones que han dejado los cronistas de la belleza en oro del Coricancha y otros templos como de Pachacámac, así como la riqueza de la corte cusqueña, no serían sino el trabajo de aquellos orfebres costeños que fueron llevados a la capital imperial. No es de sorprenderse entonces que los sepulcros contengan ricos ajuares, y aunque ya hay evidencias arqueológicas de huaqueos en época prehispánica, esta actividad alcanzó niveles gigantescos inmediatamente después de la conquista. De esta manera, las vetas que los españoles buscaban en la costa norte fueron los templos y las ricas tumbas de los señores, ya no una mina de oro o plata natural, sino una mina de indios. La huaquería fue una actividad muy lucrativa en los primeros años, y la fama de la riqueza de las huacas de la costa norte del Perú se esparció en todo el imperio español. El madrileño Gonzalo Fernández de Oviedo, quien se encontraba en Santo Domingo, República Dominicana, tuvo noticia de ello y en su crónica le dedica una extensa nota a los importantes hallazgos que realizó Martín de Estete. La noticia dada por Oviedo marcará el inicio del interés de los cronistas por esta región. Oviedo refiere que en Trujillo hubo un gran templo que había en él más de 20.000 marcos de plata enterrados debajo de las imágenes de él. Esto halló un hidalgo llamado Martín de Estete, natural de Santo Domingo de la Calzada, España, del cual se hizo mención en el libro 41, capítulo Proemio, pero gozó poco porque murió. Tras Oviedo, vienen una serie de conquistadores y religiosos que confirman la riqueza de las huacas de Trujillo en diferentes crónicas. Luego, ya es sabido que hubo provecho entre andinos y españoles en la extracción de los tesoros, pero inicialmente motivados por estos. Cuando los españoles invadieron el valle de Chimor, encontraron un desarticulado reino chimú. Los cusqueños ya habían desalojado a la nobleza chimú de sus palacios en Chanchán e introdujeron en ellos a la plebe para que viva en los distintos ambientes, y
Aquila abre campos de cultivo en recintos que anteriormente habían tenido un carácter ceremonial. Los que empezaron esta actividad fueron beneméritos, es decir, los que eran agraciados con las encomiendas de indígenas, que era una institución de carácter feudal que establecía servidumbre a los señores. Los tesoros en las huacas en su mayoría terminaban fundidos. Otro sector de la sociedad que participaba en esos trabajos fueron los sacerdotes. La iglesia tenía una posición ambigua. De un lado consideraba un sacrilegio la profanación de tumbas, mereciendo la sanción del Tercer Concilio Limense, pero de otro lado debieron ver con buenos ojos cómo de lo sacado se destinaba una parte al culto divino. Así se evidencia en la compañía de 1597 que formaron Antonio López, Esteban de Viveros y Antonio Barreto, que estableció que de lo que se sacara, en primer lugar, se diera a Nuestra Señora del Rosario y su cofradía cita en la iglesia de Santo Domingo, otra parte a las ánimas del purgatorio para que con ella se funde cofradía en la iglesia mayor de esta ciudad y se diga las misas que alcanzare la moneda y renta. Más adelante, en el contexto de las campañas de extirpación de idolatrías, la iglesia ordenó la destrucción de los templos prehispánicos, pero ya desde el siglo XVI participaban en las compañías algunos clérigos y frailes. La participación indígena en la destrucción de las huacas de Moche fue tanto costeña como serrana. El historiador lambayecano Jorge Ceballos Quiñones ha considerado esto como un ejemplo significativo del derrumbe de su teología, siendo en ello de vital importancia el culto a los muertos. Ya estaríamos hablando de la conquista espiritual. Y para entender mejor qué tipo de religión llegó con los peninsulares barbudos, se va a desarrollar este punto a profundidad en YouTube. Así que si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas a mi canal. Ahora, también se sabe que en el saqueo de la huaca Yomayohuán hubo oposición de don Antonio Chayhuac y sus indios cuando notaron que el huaquero había identificado la tumba, pues creían que si levantaban un ídolo que formaba parte del ajuar funerario, se habrían de acabar los indios, razón por la cual los indígenas atacaron a los excavadores. También era importante la participación para las compañías de huaqueros de nobles indígenas para el acceso claramente a la mano de obra. Es triste saber que la depredación de las huacas de Moche continuó a lo largo del tiempo y es más, siguió hasta el siglo XX, hasta que en 1991 recién se iniciaron los trabajos de investigación y puesta en valor del proyecto arqueológico Huaca de la Luna, labor que ha permitido recuperar el monumento. Finalmente, por relación del tema, puede salir un video sobre el robo y tráfico ilegal y actual de algunas obras del pasado. También se viene un video sobre la época en que los ibéricos llegaron a este lado del mundo por primera vez y qué era lo que ellos pensaban. Hablaremos un poco de la leyenda negra, pero no desde el lado hispanista. Así que si te interesan esos temas, regálame un buen like y yo me despido de este pequeño rincón de YouTube hasta un siguiente video. Nos vemos.